En los últimos días, en las últimas horas, ha habido de nuevo en nuestro país una situación bien convulsa, una situación tan complicada y que de una u otra manera tiene que ver Venezuela de nuevo, un país hermano, su población. Para algunas otras personas, pues los gobiernos pues, son otra cosa, pero la población venezolana, los hermanos venezolanos es otra cosa. Leoceni García Osorio, periodista, empresario, fundador del partido Pro Ciudadano, un reconocido activista pro derechos humanos. Leoceni, es un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Un abrazo a la distancia desde Honduras. Cuéntenos, ¿qué tal? ¿Cómo está la situación en Venezuela? ¿Cómo va esa persecución, entre comillas, en contra de la oposición venezolana? Un abrazo a la distancia de nuevo. Leoceni. Un saludo, Nan, un saludo, Brenda, un saludo, Honduras. Muy agradecido por esta entrevista. Quería decir que en días pasados estuvo el jefe del Estado Mayor hondureño en Venezuela. Sin meterme de fondo en lo que él hizo en Venezuela, donde hay dudas sobre el resultado electoral que le da una supuesta victoria al presidente en ejercicio Maduro, me sorprendió su llegada a Honduras y lo que dijo en Honduras. Señaló los micrófonos de los periodistas que le estaban entrevistando y dijo que esto, refiriéndose a la prensa, puede ser motivo de inestabilidad para la democracia, porque la gente toma decisiones a través de las emociones y los medios pueden manipular a la gente. Me llamó la atención esa declaración que casi dijo que en Venezuela los medios habían manipulado a la gente para que tomara la decisión de votar en contra del presidente en ejercicio, Nicolás Maduro. Lo vi reunido, por cierto, con el señor ministro de la Defensa de Venezuela, el general en jefe Padrino López, que a mí me ha sorprendido de manera, digamos, reiterada. ¿Por qué? Porque el señor ministro de la Defensa venezolano con el que se reunió dice reiteradamente en televisión que van a proteger al pueblo de Venezuela, que respetarán la soberanía y que respetarán al pueblo venezolano y la Constitución, pero el artículo 328 de la Constitución venezolana dice que la Fuerza Armada Nacional es apolítica, no deliberante, no tiene militancia política, ni puede apoyar a parcialidad política alguna. Y todas las declaraciones del ministro de la Defensa, es decir, viviremos y venceremos, patria, socialismo, leales siempre, traidores nunca, toda una arenga panfletaria propia del partido de gobierno, viola el señor ministro de la Defensa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En cuanto al tema de que tú me has preguntado de cómo estamos los venezolanos, bueno, mira, vivimos en una suerte de paraestado donde lo único que nos queda a los venezolanos es recurrir a la Constitución del 99, que es el libro que nos une a todos los venezolanos y que reiteradamente las autoridades en ejercicio han ido violando. Te voy a hacer un resumen. Artículo 5 de la Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce a través del voto, pero la gente ejerció el voto y ahora no reconocen su voluntad. Violan la Constitución. Artículo 57 de la Constitución. El derecho a la libertad de expresión. Hay 2.000 detenidos, personas por expresar sus ideas, por poner un mensaje en WhatsApp, en Twitter, en Instagram. Violación de la Constitución. Hay políticos, ustedes lo han visto en las últimas horas, detenidos, que están llenando las cárceles de la policía política con activistas de la oposición, dirigentes políticos. Bueno, artículo 67 de la Constitución, usted tiene el derecho a organizarse libremente en organizaciones políticas. Personas detenidas por protestar, artículo 68, el derecho a la protesta. Es decir, es como que si tú lanzaras la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al aire y cuando cayera abierta en el suelo, cualquiera de los artículos que están allí están siendo violados por quienes tienen el deber, la obligación de
hacer cumplir esa constitución. Leoceni, mira, vamos a retroceder de nuevo a lo mismo que a lo que iniciaste con esta conversación sobre lo que ha ocurrido, porque aquí en el país esto ha generado una situación tan terrible, a tal grado, Leoceni, que se ha roto un tratado bilateral entre Estados Unidos y Honduras con lo de las extradiciones. A ese extremo se ha llegado porque la embajadora de los Estados Unidos aquí en nuestro país hizo un comentario, una cierta crítica que le llamó la atención, el que el secretario de la Defensa de Honduras y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas se hayan sentado con personalidades de sus pares allá que están vinculados con el narcotráfico. Esto ha generado una situación convulsa aquí en Honduras. ¿Qué tan...? Sí. Vi las declaraciones Sí. de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, que por cierto no es ninguna desinformada, y te explico por qué la embajadora de Estados Unidos en Honduras no es ninguna desinformada. Uno de las personas del personal de confianza de la embajada de Estados Unidos en Honduras es una extraordinaria mujer, Mercedes Labelle Crosby, que trabaja en la embajada de Estados Unidos en Honduras y que por años trabajó en Venezuela en la sección de asuntos políticos. De manera que Mercedes estuvo durante años, fue una de las funcionarias expulsadas de Venezuela cuando el gobierno de Nicolás Maduro echó a los funcionarios estadounidenses en el 2019, luego estuvo en el Departamento de Estado, en la Oficina de Asuntos Andinos y luego se fue a Honduras. De manera que la embajadora de Estados Unidos en Honduras tiene toda la información para poder opinar sobre Venezuela. Y nosotros entendimos en Venezuela esta visita de las autoridades militares de Honduras como lo que se debe entender como un apoyo a un gobierno que el Centro Carter, la Unión Europea, el Comité de Expertos de las Naciones Unidas han dicho que no puede comprobar cómo ganó esa elección. Y hoy, cuando estoy hablando contigo, ha vencido el plazo que establece la ley, el plazo máximo, que son 30 días, rectifico, para presentar los resultados. Y bueno, no solo no están las actas que han sido secuestradas por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano para que nadie le pida las actas al Consejo Nacional Electoral venezolano, sino que además, si cualquier hondureño que me está viendo te mete en este momento en la página del Consejo Nacional Electoral, no encontrará los resultados de la elección. ¿Cómo puede autoridad alguna del mundo reconocer la supuesta victoria del ciudadano presidente en ejercicio, Nicolás Maduro? Nadie lo ha reconocido y por eso tanto los gobiernos de Colombia, que son gobiernos de izquierda, los gobiernos de Brasil, el gobierno de Chile, todos estos gobiernos se han distanciado porque el gran aporte para la presidenta de Honduras y su esposo, que fueron amigos del expresidente Hugo Chávez, que en paz descanse, el gran aporte que hizo Chávez a Venezuela, independientemente, como ustedes saben, creo que yo soy una persona del centro derecha, soy liberal en lo económico, muy lejos de las ideas socialistas. Yo creo que no se puede repartir lo que no se produce, pero hay que reconocerle que Chávez quiso hacer un aporte político a la sociedad venezolana. ¿Y cuál fue? La democracia participativa. Y la democracia participativa, señora presidenta de Honduras, señor Zelaya, ¿en qué se basaba? En el voto. Por eso el presidente Chávez bandeaba la Constitución y la mostraba, porque cuando lo llamaban dictador, él decía, yo no soy un dictador porque la gente vota por mí y me elige. Pero curiosamente, el señor presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, y otros voceros del gobierno, ahora sacan la Biblia, el Corán, sacan todos los libros de religiosos que puedan haber, pero no sacan aquel que dijo el presidente Chávez que era el libro del pueblo, que es la Constitución del 99. Y somos los opositores quienes estamos sacando la Constitución para recordarle que ellos juraron
frente a la bandera, respetar esa constitución. Y le dijeron, si así lo hicieran, que Dios y la patria se los premien. Pero si no, que Dios y la patria se los demande. Y eso es lo que están haciendo millones de venezolanos que están protestando lo que claramente es un fraude electoral. Y en ese fraude electoral solamente acompañan al señor presidente en ejercicio sus partidarios más radicales, porque hay gente dentro del chavismo que no está de acuerdo con eso, y unos señores en Venezuela que llaman alacranes, que les quedaría mejor, que son opositores financiados por el gobierno, que ya les quedaría, ya hicieron su trabajo, ya les queda mejor renunciar a esos partidos que tienen y pasarse al PSUV, como han hecho otros, ya sincerarse. Esos son los únicos que acompañan, pero la comunidad internacional, todo el mundo sabe. Yo varias veces he estado con ustedes en esta televisora en Honduras, y ustedes saben que yo soy un pacifista, soy un hombre que predica la paz, he sido preso político muchísimas veces, fui expropiado de mi grupo editorial Sexto Poder, y he ido a todas las reuniones que me han convocado para el diálogo. Incluso fui firmante del acuerdo que convocó a las elecciones. Yo fui al Congreso junto con la Asociación Fede Cámara, con Consecomercio, fuimos a la Asamblea Nacional con el doctor Jorge Rodríguez y firmamos un acuerdo que incumplieron, por cierto, cuando, como yo no podía hacer intereses que ellos querían para la elección, entonces disolvieron mi partido ProCiudadanos y me sacaron de la contienda electoral. Pero es que sobre la base de un fraude no hay política posible, ni hay diálogo posible. Sí, lo primero es que hay que reconocer la Constitución, que, como dije, he nombrado solo 5 artículos de los que han sido, de los más importantes que han sido violados. Y la verdad es que el pueblo, a la luz de las actas públicas, eligió a un señor que se llama Edmundo González Urrutia, que, por cierto, ustedes lo han visto, es un hombre de paz, de diálogo, que llama a la concordia. El pueblo no eligió a más nadie, no eligió ni a Leoceni ni a nadie. La gente eligió a Edmundo González Urrutia. Ese es el presidente electo. Y dirán ustedes, ¿y en qué se basa usted? Me baso en las actas que son públicas. ¿Y por qué? Porque ahora han dicho las autoridades judiciales venezolanas que van a perseguir a una serie de actores políticos por la publicación en un portal de las actas en manos de la oposición. Pero, como dirían los jóvenes en Venezuela, brother, eso no es un delito, ese es un derecho. Cuando termina el proceso electoral, tanto el representante de la oposición como el representante del gobierno, como el Consejo Nacional, recibe una copia del acta. ¿Y esa acta para qué la reciben? Para que la enmarquen en su casa, para que se la coman. Eso es un respaldo de lo que ha pasado. Y las actas de la oposición han sido publicadas en un portal, lo cual no es un delito, porque el propio doctor Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, en su calidad de jefe de campaña del señor presidente Nicolás Maduro en la elección del 2013, 2014, después que murió el presidente Hugo Chávez, también para probar que habían ganado frente a Enrique Capriles, que era el candidato nuestro de la oposición, publicaron las actas en el portal del PSUV. Yo no vi que metieron preso a nadie. ¿Qué es esto? Es una inmoralidad que todos los dirigentes venezolanos estemos siendo perseguidos. Yo, después de esta entrevista en la que estoy hablando, puedo ser detenido porque a alguien le pareció que lo que yo estoy diciendo es incitación al odio, etcétera. Leoceni. Es realmente grave lo que está pasando en Venezuela. Sí, vamos a ver. Y a propósito de ello, el señor Edmundo, en la tercera citación, ¿no? Y no se ha presentado. Y se teme que incluso puede haber ya allanamientos a su vivienda. ¿Eso podría ocurrir en cualquier momento? Bueno, según la ley venezolana, según el Código Orgánico Procesal, el Ministerio Público que está impulsando la acción contra el doctor Edmundo González Urrutia lo cita 3 veces y ante no la comparecencia podría dictar una autodetención. Ahora, también, para recordar la ley a los fiscales del Ministerio Público, el artículo único 1 del Código Orgánico Procesal Penal dice que no se puede imputar ni judicializar a nadie bajo un delito que no esté en la ley y en la Constitución. Solo dice
el artículo único 1 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Cuál es el delito que cometió el mundo? Yo no lo he visto llamar a la rebelión civil. Yo lo que vi fue un señor de 75 años, cumplió años ayer, que se presentó en una elección, que predicó la paz, el diálogo, la reconciliación, que unió al país, a la oposición venezolana y que ganó una elección. Ahora ganar una elección es un delito. Eso es un delito. Entonces, yo quiero llamar al gobierno de Venezuela, a la sindéresis. Yo he mantenido en los últimos días conversaciones muy, digamos, los conozco. Entonces he mantenido comunicaciones con gente como el presidente Ernesto Samper de Colombia. Hoy mismo le escribí al canciller Leiva, que ex canciller de Colombia, que estuvo ayer aquí en Venezuela. Le escribí. Yo me reuní con él en Colombia varias veces. También he hablado con el presidente Rodríguez Zapatero. Yo creo que es hora de que la izquierda moderada de América Latina y de Europa haga entrar en razón al señor presidente de la República. No pasa nada, en democracia se gana y se pierde, ese es el juego de la democracia. Porque lo que se conquista a pistolas y bayonetas, tenerlo así, van a mantener al país en este terror toda la vida. Van a mantener toda la vida, todo el que hable se lo van a llevar preso, y mañana me llevan preso a mí. Eso es viable. Eso no es viable. Es hora de hacer un acuerdo. Pero esa por cierto, y quiero terminar diciendo esto, ese acuerdo y esas garantías que yo veo que mucha gente sale por Twitter diciendo, nosotros vamos a dar garantías. Nadie puede dar garantías en Venezuela. El único que puede dar garantías es el presidente que ha sido electo. Sí. Y entonces ese señor que ha sido electo ha hablado de paz, de reconciliación, de no persecución, del derecho del Partido Socialista de Venezuela, del presidente Maduro y de sus seguidores a seguir en la política. Pero hay que aceptar la voluntad sobre la base de la verdad. Y todo el mundo en Venezuela, principalmente la Fuerza Armada Nacional, sabe que el señor presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, no ganó la elección del 28 de julio. Ese es un secreto a voces en toda Venezuela. Pero qué tan cierto, Leocenis, es que Nicolás Maduro solo es la pantalla, solo es el parapeto, solo es la figura, y lo voy a decir así, aunque se escuche un tanto grosero, el monigote, que el poder tras del trono es un grupo de generales, un tal Vladimir Padrino y otros altos cargos de las Fuerzas Armadas que le han dicho, usted manténgase firme ahí en el poder. No, fíjate, habrá que... Yo soy una persona que no me gusta especular, no es mi estilo. Habría que tener la lámpara de Diógenes o el catalejo de un almirante para saber eso, pero a la luz de lo que está sucediendo, lo que es cierto que el ministro de Defensa, Padrino López, ha violado la Constitución, porque él no puede intrometerse políticamente con declaraciones como las que ha dado, porque se lo prohíbe el artículo 328 de la Constitución, hasta tanto no se dirima el conflicto. Y el conflicto está porque el Consejo Nacional Electoral ha violado toda la normativa legal existente sobre las elecciones y la Constitución cuando ha negado los resultados. Porque hasta ahora lo que ha habido aquí es que el doctor Elvis Amoroso, y yo siempre hablo del doctor Elvis Amoroso y no del Consejo Nacional Electoral, porque los técnicos del Consejo Nacional Electoral saben lo que pasó. Pero el doctor Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, leyó un papel, como dijo, tanto para ti, tanto para mí, tanto para allá, y eso es todo. Pero las actas, tanto como ha dicho el Centro Carte, que respaldan esa declaración, no existen. Peor aún, como se había hecho históricamente, que a las 24 horas teníamos los resultados en la página del Consejo Nacional Electoral, eso no existe. Entonces, respondiendo a su pregunta, la Fuerza Armada Nacional tiene que respetar la Constitución. Algunos llaman a la Fuerza Armada Nacional a una insubordinación. Yo no llamo a eso, yo lo único que llamo es a respetar la Constitución. Y los militares venezolanos, por supuesto, tienen un asunto pendiente que yo creo, yo lo he dicho muchísimas veces en Washington, en mis viajes, se lo he dicho al embajador Paco Palmieri, que es el embajador de Venezuela, de Estados Unidos para Venezuela, y lo vuelvo a repetir por aquí. Lógicamente, la mayoría del generalato venezolano tienen sanciones personales
la mayoría de los jefes del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gobierno de Venezuela tienen requerimientos judiciales en Estados Unidos, incluso precios por su cabeza. Entonces, eso hay que resolverlo dentro de una negociación para que acepten un resultado. Porque lo que los venezolanos, los demócratas, yo soy un demócrata, queremos, algunos que dicen que quieren a Diosdado en la cárcel, a Nicolás en la cárcel. Yo tengo más razones que todos los que piden eso para querer eso. Porque a mí me han encarcelado 8 veces, yo no tengo pasaporte venezolano, me cancelaron el partido, me inhabilitaron. Yo no aspiro a nada de eso. Yo lo que aspiro, porque soy político, porque soy un demócrata, es que ellos puedan estar en la oposición en Venezuela sin que nadie los persiga, haciendo su papel de oposición. Entonces, este tema de los precios sobre las cabezas, sobre los militares, es un tema que hay que poner en discusión en la mesa como medida de levantamiento en un acuerdo donde ellos acepten lo que ha decidido el pueblo de Venezuela, que es una transición en paz, eligiendo a Edmundo González como presidente de la elección del 28 de junio. Y volvemos a lo mismo, al inicio de esta conversación, el cuestionamiento de estos altos cargos de las Fuerzas Armadas de Venezuela y una reunión que se sostiene también con altos cargos también de las Fuerzas Armadas en nuestro país, de la Secretaría de la Defensa, una reunión que han sostenido y esto ha generado y se interpreta como un respaldo, como un espaldarazo de una institución castrense. Y es por ello que ha generado en la oposición hondureña un fuerte rechazo, porque es una bofetada, dicen aquí la oposición, al pueblo venezolano que está saliendo a las calles, que está molesto porque consideran que existe un mega fraude, no un fraude, sino un mega fraude. Aparte de ello, que también va una comisión del partido en el gobierno, y lo que se interpreta aquí es que, como tú decías, un fraude es que van a aprender, que van a copiar lo que se pueda hacer, que se hizo allá, porque aquí también se viene un proceso electoral en nuestro país. Leonés. Bueno, entenderás que no tengo la autoridad para meterme en los asuntos internos y hacer esa afirmación que tú en el ejercicio libre de la libertad de expresión puedes hacer. Pero lo que sí yo, como venezolano, dirigente político, me siento muy ofendido de que en medio de la situación compleja que vive el país, Honduras haya tomado la posición más radical. Y una posición, porque los únicos gobiernos que están reconociendo al señor presidente en ejercicio, Maduro, como supuesto vencedor de la elección del 28 de julio, solamente son Cuba, Nicaragua y Zimbabue. Entonces, bueno, imagínate del lado que se ha puesto Honduras, ¿no? O no es un lado muy honroso, que digamos. Sí, tomando en cuenta que otros países que en su momento se consideraban aliados, estamos hablando de Brasil y otras naciones, pues han sido comedidos y no han brindado una opinión de a favor, sino que se presenten las actas. Y las actas que no se van a presentar. Y no se van a presentar porque la copia de las actas la tenía el Consejo Nacional Electoral en cajas, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno, y la Mesa de la Unidad Democrática o la Plataforma Unitaria. Bueno, la sentencia del tribunal al presidente Maduro ir al Tribunal Supremo de Justicia, lo que quiso fue resolver este ruido en torno al Consejo Nacional Electoral, que todo el mundo estaba viendo las actas. El TCJ hizo que el Consejo Nacional Electoral llevara las actas al TCJ, hizo que el partido de gobierno llevara las actas, y la oposición no las llevó, y no las llevó no porque no las tuviera, sino porque entendía cuál era la finalidad del gobierno. Porque esa sentencia del Tribunal Supremo, lo más importante que dice, no es ratificar el supuesto triunfo del presidente Maduro, sino que dice que las actas quedan en resguardo del Tribunal Supremo de Justicia. Dicho de otra forma, no regresan ni a manos de PSUV, ni regresan a manos del Consejo Nacional Electoral, y ya nadie puede pedirle al gobierno que presente las actas, porque el Tribunal Supremo de Justicia no hay una ley que lo obligue. Eso es todo lo que... Entonces, las únicas actas disponibles están en manos de los testigos, los ciudadanos, que participaron en el 28 de julio y que saben lo que pasó. Mira, a las 8 de la noche el 28 de julio había celebraciones en todos los barrios de Venezuela. La gente cantaba el himno nacional, celebraba. Y cuando el Consejo Nacional Electoral, el presidente del Consejo Nacional Electoral, anunció los supuestos resultados que daban de ganador al presidente Maduro, bueno, hubo un silencio.
No sonó ni un traqui-traqui, no hubo ninguna celebración en Venezuela. Y lo que hubo al día siguiente fue lo que todos conocemos, las protestas legítimas de la gente. Y bueno, hay hasta niños detenidos, menores de edad detenidos, violando la ley orgánica de protección a niños y adolescentes, violando el derecho a la protesta. De manera que les agradezco muchísimo la oportunidad que nos dan siempre los medios internacionales de contarle al mundo lo que está sucediendo en Venezuela. También hoy Caracas ha amanecido sin energía eléctrica, todo el país ha amanecido sin energía eléctrica, excepto los cuarteles militares, el Palacio Miraflores, donde están los restos de Hugo Chávez, ahí sí hay energía. Desde el gobierno están diciendo que es un sabotaje de la oposición. Bueno, te he intentado, si has visto durante la entrevista, he tratado siempre de decir que estoy terminando, porque realmente se me está terminando la batería del teléfono. Sí. Entonces, no tenemos energía. Sí. Lógicamente, atendí con mucho gusto su petición, pero en algún momento pudiese... No te preocupes. No te preocupes. El gobierno, que es un gobierno sumamente ineficiente, que acabó con la principal. Venezuela facturaba 150.000 millones de dólares anuales producto de sus exportaciones petroleras. Teníamos una producción que pasaba los 3.5 millones de barriles, hoy no llegamos a 600.000, acabó con PDVSA, acabó con el país, porque el socialismo es una ideología basada en la envidia, en el saqueo y en el reparto de lo que no se produce. En todas partes del mundo, en la Unión Soviética, en Cuba, en todas partes, y en Venezuela, donde se ha puesto en práctica esta ideología fallida, han convertido a los ciudadanos de ciudadanos en bestias de carga. Y lo que ha pasado con el sistema eléctrico, bueno, un sistema eléctrico sin mantenimiento, bueno, Venezuela está en el suelo y ha fallado hoy la electricidad en todo el país. Y bueno, según el gobierno y su ministro de Comunicación e Información, el culpable es la oposición. Ella ha dicho que el culpable es Edmundo González, no sé quién más, es decir, la oposición venezolana, bueno, son unos magos, tumbaron el sistema eléctrico nacional. Sí. Es una cosa realmente vergonzosa. ¿Qué hora es allá? Desde las 4:30 de la mañana están sin energía, ¿verdad? Sí, ahora son las 1:04 de la tarde. Sí. Y no hay señales ni les han dicho... Ha regresado la luz y se ha ido, tanto en Caracas como en buena parte del país, pero estamos sin electricidad. ¿Y cómo? Y razón por la cual ya me queda, aquí estoy viendo 2% de batería. Entonces, Leo, ojalá pueda cargar, ojalá cargue, sí. Gracias. Te dejamos ese 2% por cualquier emergencia, ¿verdad? Gracias. Abrazo gracias. A la distancia. Gracias. Muy bien. Leocenis García Osorio, periodista, empresario, activista pro derechos humanos, el líder de la oposición también en Venezuela.